Grupo, muy buenos días para todos y sean bienvenidos al encuentro de hoy, día martes 4 de junio del año 2024. Como habíamos conversado entonces la última ocasión que nos vimos presencial, durante el transcurso de esta semana vamos a ver entonces un material complementario con respecto al tema de bioseguridad que ya habíamos visto unos meses atrás. Para iniciar, vamos a hablar acerca de un tema llamado comportamiento y control de plagas, ¿correcto? ¿Me escuchan todos hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Bueno, cuando necesiten participar, hacer alguna pregunta, hacer algún complemento a lo que yo estoy hablando, hacer alguna aclaración, pueden entonces encender sus micrófonos y hacer las preguntas pertinentes. Es mejor así, aunque tenemos el chat, pero pues activen los micrófonos y creo que esto lo hace un poco más dinámico. No se queden con Profe, las preguntas guardadas. Hola, Elisa me acabo de copiar de que le está pidiendo un código para entrar. pues muy raro porque esto a ninguno de ustedes le pidió códigos, ¿o sí? A mí no, pero me acabo de mandar la foto y sí le pidió un código. No, esto no tiene código, o sea, la invitación por sí misma ya tiene el código incluido, esto no tiene ningún tipo de código adicional. Y yo ahí sí no puedo arreglar eso porque pues el link ya está generado. Generar otro enlace es terminar esta reunión y empezar otra de nuevo. Que lo siga intentando entonces. Bueno, como les decía entonces, se llama comportamiento y control de plagas el tema que vamos a ver el día de hoy. Para arrancar entonces, vamos a hablar acerca de unas definiciones que nos van a poner un poco en contexto en cuanto a este tema de comportamiento y control de plagas. La primera definición que vamos a ver es aquella llamada desinsectación. Creo que es una palabra que para muchos de ustedes puede ser nueva, porque igual no es una palabra en el uso habitual del idioma muy común que digamos. Y como tal, esto se refiere a la destrucción de todos aquellos insectos que consideramos parásitos. Recordemos que cuando nosotros hablamos de parásitos, hablamos de todos aquellos individuos que para poder llevar a cabo sus actividades o su ciclo de vida dependen en cierta medida de otro individuo en la escala zoológica mayor que este. Por lo tanto, esas relaciones de parasitismo muchas veces pueden resultar nocivas para el animal o para el individuo que contiene el parásito. Por ejemplo, nosotros hemos hablado mucho de ectoparásitos o parásitos externos, tipo pulgas o garrapatas, ¿sí? Que si bien las pulgas y las garrapatas necesitan estar encima de un mamífero, principalmente para poder tomar la sangre y a base de esa alimentación poderse reproducir, pueden también en determinados casos ser transmisores de enfermedades que afecten a esos mamíferos de los cuales se están alimentando al tomar su sangre, ¿sí? Otro tipo de parásitos que nosotros hemos conocido son aquellos que están dentro del intestino de nuestros perros y gatos, que en ocasiones ellos mismos, cuando la carga parasitaria es muy alta, se encargan de eliminar mediante la defecación. Y en casos demasiado excepcionales y ya muy patológicos, nos encontramos de que a través del vómito los pudieran eliminar, pero como les digo, son casos muy excepcionales. Bien, eso por un lado sobre los parásitos. Por otro lado, cuando hablamos nosotros de insectos, hablamos de todos aquellos animales que comparten características tales como que su cuerpo está segmentado en tres partes y que poseen entonces tres pares de patas, es decir, que poseen seis patas, que son animales que no tienen un esqueleto interno como lo tenemos nosotros los mamíferos o lo tienen las aves y algunos peces, sino que en vez de esto tienen algo llamado un exoesqueleto, o sea que su esqueleto está, digámoslo así, por fuera o está dispuesto al ambiente, protegiendo como tal los órganos internos de estos animales.
¿sí? Entonces volvemos al punto. Desinsectación se refiere a la destrucción de los insectos que consideramos parásitos. Nosotros aquí en estas áreas en las que vivimos, áreas sobre todo urbanas, algunos semirurales, otros rurales, hemos aprendido a convivir con algunos insectos que hacen parte del día a día, llámese cucarachas, llámese hormigas, entre otros. Pero esos no son los únicos que existen. Existen muchos otros que viven en las selvas, por ejemplo, o en los bosques, donde llevan a cabo sus actividades sin intervenir para nada con el hombre. Pero con los insectos con los cuales convivimos aquí en las áreas urbanas, rurales o semirurales ya, muchos de ellos sí pueden ocasionar impactos negativos en cuanto a la forma de cómo conviven con nosotros, ¿correcto? Bien, el siguiente término se llama desratización. También se le puede llamar demuración y se refiere a la eliminación de los roedores del medio. Básicamente nosotros en estas áreas rurales o urbanas en las que vivimos nos vamos a encontrar con tres tipos de roedores que podemos considerar plagas y que pues estudiaremos más a fondo en el siguiente material que se llama comportamiento y control de roedores, el cual veremos después de terminado este de comportamiento y control de plagas. Demuración viene del término murino, que se refiere a roedores, ¿sí? Llámese ratas o ratones, que para el caso son especies completamente diferentes una de la otra. El siguiente término que vemos acá es plaguicida. Ya alguna vez habíamos hablado o determinado que muchas de las sustancias o de los agentes cuyo nombre termina en sida, o sea, C-I-D-A, significa que mata. Habíamos hablado entonces algún momento de bactericidas que matan bacterias, fungicidas que matan hongos, ¿cierto? Virucidas que, entre comillas, matan virus. Y aquí vamos a hablar de plaguicidas. Un plaguicida es una sustancia o es un ingrediente activo que está formulado o preparado y que su finalidad es la de actuar como raticida, por ejemplo, eliminando ratas. Puede utilizarse como desinfectante en determinado caso. Puede funcionar como insecticida, propiamente matando insectos. Puede funcionar como fungicida, matando hongos. Puede utilizar incluso como repelente. Ese repelente que ustedes suelen utilizar muchas veces en su piel contra los insectos, de alguna u otra manera se podría considerar que es un plaguicida, porque lo que intenta es mantener alejadas los mosquitos principalmente para que estos no nos piquen. Como plaguicida también se pueden reconocer aquellas sustancias que lo que son es atrayentes, o sea, que atraen los insectos hacia un punto en el cual se va a hacer un control o un manejo de ellos diferente a lo que sería un manejo químico. Para entender eso, igual más adelante lo vamos a ver con más detenimiento, ¿sí? Todo eso es lo que nosotros podremos considerar entonces un plaguicida, aquella sustancia o ingrediente que se encargue como tal de destruir o de acabar todo aquello que nosotros consideremos que sean plagas, sean roedores, sean de una u otra manera bacterias, ¿sí? Sean insectos, hongos, etc. Tenemos otro término llamado plazo de seguridad, el cual se refiere al tiempo mínimo que debe pasar desde el momento en el que se ha aplicado un plaguicida hasta que se puede volver a entrar al local donde se ha aplicado después de ventilarlo. Estas sustancias plaguicidas, si bien están diseñadas principalmente para acabar con las plagas, ¿sí? Con roedores o con insectos, no suelen resultar de una u otra manera muy nocivas para el ser humano. Sin embargo, si bien no puede matar a un ser humano, tal cual como lo hace con un insecto, perdón, sí puede generar algunos efectos como mareos, por ejemplo, al estar expuesto a los gases que estas sustancias liberan en el medio. No sé si alguno en algún momento de su vida ha experimentado el estar en contacto con alguno de estos venenos en aerosol para insectos
y se ha sentido después de su uso o contacto un poco mareado o adormecido. Ahora ya de paso, si vamos al punto en el cual entramos en contacto directo con el producto y lo que hubo fue no inhalación sino ingestión del mismo, mediante la ingestión del mismo, estos sí pueden llegar a ser muy nocivos para nuestra salud y para la salud incluso de nuestros animales de compañía, de nuestros perros y nuestros gatos. ¿Correcto? Rodenticida. Cuando hablamos de rodenticida, estamos hablando de aquellas sustancias químicas cuyo fin es destruir en poco tiempo un foco no numeroso de ratas o de ratones. Vuelvo y le recuerdo, las ratas y los ratones son especies diferentes. Y en cuanto a los rodenticidas, es un tema que vamos a ampliar mucho más adelante en el otro material cuando hablemos de comportamiento y control como tal de roedores. ¿Listo? Por cierto, no les he preguntado, ¿todo mundo tiene o está viendo en sus pantallas las diapositivas? Pues es importante saberlo, ¿no? Que yo empecé así Sí, todo señor. emocionado sin ni Sí, siquiera profe. preguntarles. Listo. Sí, sí, profe. Muy bien, gracias. Bien. El siguiente término que tenemos acá se llama sinantropía. Sinantropía. Este término en biología se refiere a la capacidad que tienen algunas especies tanto de plantas como de animales que habitan en los ecosistemas urbanos o también llamados ecosistemas antropizados. ¿Sí? Es la capacidad que tienen estos animales o estas plantas de adaptarse a las condiciones ambientales creadas o modificadas como resultado de la actividad humana. Entonces recordemos que cuando nos referimos a flora, hablamos de todas las especies vegetales. Igual, cuando hablamos de fauna, hablamos de todas las especies animales. Cuando hablamos de ecosistemas, estamos hablando de un conjunto de individuos, tanto de fauna como de flora, que interactúan dentro de un lugar específico y que pueden llevar a cabo todas sus actividades allí. Nos referimos a ecosistemas urbanos porque antes de que todo esto fuera lo que es hoy, como dicen los abuelos, cuando todo esto era monte, por donde usted mirara, ya teníamos aquí algunas especies de fauna y flora nativos, que con el paso del tiempo, con la extensión del hombre a través de estos espacios, con la ocupación, cuando esto pasó de ser todo un valle, el Valle de la Aburrá en el que habitamos todos nosotros, empezaron a aparecer entonces algunos caseríos, posteriormente aparecieron entonces unos primeros poblados pequeños, luego llegó la revolución industrial aquí, se urbanizó esto y se empezó a reemplazar el bosque por el asfalto, ¿sí? Y se empezaron a canalizar los ríos. Muchas de esas especies de flora y fauna fueron desapareciendo. Algunas otras especies fueron migrando hacia lugares mucho más altos en las montañas y otros fueron capaces de adaptarse a las condiciones que el hombre estableció. ¿Sí? No es por eso extraño que nosotros convivamos con palomas que de una u otra manera, como lo hemos conversado en otras ocasiones, se han convertido casi que en una plaga, a la vez que convivimos con innumerable cantidad de aves. En el Valle de la Aburrá es mucha la cantidad de especies diferentes de aves que nosotros podemos ver todavía. Aves nativas, aves que no son nativas, pero que han aprendido a vivir en este entorno. Así también como cuando nosotros visitamos algunas partes o zonas rurales que nos encontramos algunos insectos no muy típicos en las partes más urbanas, por ejemplo, escorpiones, alacranes, algunos arácnidos, algunas arañas, ¿sí? Todos esos individuos que han aprendido a convivir con el ser humano en los espacios urbanos o rurales, ¿sí?
Es porque han demostrado una alta capacidad de sinantropía, o sea, de poder habitar en conjunto con nosotros. ¿Listo? Bueno, chicos, antes de continuar, resulta que las reuniones que se hacen a través de Zoom tienen una duración aproximada de 40 minutos. Entonces, ¿qué va a suceder? Más o menos cuando falte 2 o falte 1 minuto para que se cierre la sesión, yo les voy a estar avisando. Caso que inmediatamente se cierre, puedan volver a ingresar de nuevo a través del enlace inicial que yo les envié. ¿Sí? Les recuerdo que aunque estemos en la virtualidad, vamos a tener a las 10 de la mañana un receso, ¿sí? De 10 de la mañana a 10:30 para que ustedes desayunen, tomen algo, vayan al baño, lo que sea que necesiten hacer. Y después de las 10:30 nos volvemos a conectar. Yo he generado varios enlaces de conexión por si alguno caduca y ya no nos permite ingresar de nuevo. Entonces, si yo me doy cuenta que el enlace que en el momento estamos manejando no les permite ingresar por tercera o cuarta vez, les enviaré a su WhatsApp el enlace nuevo para que ingresen a través del mismo, ¿sí? Y así la dinámica se vaya dando de una manera normal. ¿Estamos claros hasta ahí todos? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, sí está bien. Ok, perfecto. Todo claro, profe. Muy bien. Por aquí nos aparece una pregunta. ¿Qué son los vectores? Ya habíamos visto en bioseguridad algo acerca de los vectores, ¿cierto? Recordando que en biología hablar de un vector es muy diferente a hablar de un vector en lo que sería matemática, ¿cierto? Bien, entonces en este contexto del control de plagas, hablar de vectores, estaríamos hablando básicamente de lo que son ratas, ratones, cucarachas, mosquitos, moscas, etcétera. O sea, aquellos seres cuya proliferación, ¿sí?, está reñida con nuestra concepción cultural de calidad de vida. ¿Cómo así? Y me corregirán si me equivoco. Cuando usted llega a un lugar y usted ve que ese lugar está lleno de cucarachas, de moscas o de ratas o de ratones, usted inmediatamente va a hacer una expresión de asco, se va a asquear, no se va a sentir para nada cómodo y va a pensar qué lugar tan sucio. Yo en este sitio no viviría, no sería capaz de vivir, ¿correcto? A eso nos referimos cuando hablamos de que una proliferación masiva de estos animales riñe con nuestra concepción cultural de calidad de vida. Para nosotros calidad de vida no significa en ningún momento convivir con una alta cantidad de estos bichitos alrededor. Estamos hablando de algo cultural, digámoslo así, de nuestro entorno de Occidente, porque habrá lugares en Oriente donde convivir con ratas y ratones sea de lo más natural. Incluso comparten sus alimentos con ellos y hasta los alimentan con leche. La India. Exactamente, Daniel. En la India, por ejemplo, ellos hacen eso. ¿Pero por qué? Porque para ellos, en su cultura, que ha sido o está muy permeada por sus creencias religiosas, ellos ven estos animales como posibles depositarios del alma de alguna persona que ha reencarnado allí, razón por la cual no los matan, los alimentan, pero pues de una u otra manera estas creencias no quitan que sigan siendo individuos con alta capacidad de transmitir enfermedades. ¿Sí? Usted viajar a la India y de entrada ir atacando un animal de estos es ganarse la antipatía de los locales. Razón por la cual, si usted ya viajó o nunca ha viajado, no se le ocurra ponerle un pie encima a un bichito de estos, porque allá las cosas son a otro precio. ¿Sí? Bien. ¿Qué pueden hacer estos animales o vectores de enfermedades? Porque transmiten enfermedades. Ellos te pueden morder, pueden picarte en el caso de los insectos, pueden contaminar el agua o pueden contaminar los alimentos. ¿De qué manera? Sobre todo con sus heces y su orina, en el caso de los roedores, o con sus excrescencias
o secreciones en el caso de los insectos. Dicen por acá que les tienen templo a las ratas. Sí, allá les tienen templo a las ratas. Estos animales entonces pueden actuar directa o indirectamente como transmisores de enfermedades, como ya en su momento lo estudiamos en bioseguridad. Pueden causar también pérdidas económicas, afectando principalmente edificaciones, equipamiento urbano y contaminando los alimentos. Son muchas las toneladas de alimentos que se pueden llegar a perder en un año en el mundo simplemente por el contacto que estos tengan con los roedores, ¿sí? Alimento que el roedor ha orinado, o ha defecado encima del mismo, es un alimento que no se puede destinar ya para consumo humano ni para consumo animal. Ahora, ¿qué se entiende entonces por plaga? Podríamos agrupar dentro del término plaga a todo ese conjunto de lo que serían insectos, roedores, bacterias, etcétera, que se encuentran en una densidad tal que pueden llegar a dañar o constituir una amenaza para el hombre y o su bienestar. ¿Sí? Ojo, aquí la clave es densidad. Densidad es cantidad de animales según el espacio físico que estén ocupando. Si yo ingreso a un bosque nativo y veo una alta densidad de insectos, bueno, de cucarachas, yo no tendría por qué preocuparme. ¿Por qué? Porque en ese sitio no constituyen una amenaza para el hombre. Sin embargo, si esa misma densidad de cucarachas la observo yo dentro de mi casa o dentro de una edificación, ahí sí vamos a tener un problema. Y peor aún, si esa densidad de cucarachas tan alta se encuentra dentro de lo que sería un establecimiento, un negocio de comidas, por ejemplo, un centro veterinario, ¿sí? Yo creo que a muchos de ustedes no les simpatizaría entrar a una clínica veterinaria y por donde usted mire encontrar por ahí cucarachas pululando, ¿sí? A usted eso le va a generar cierta suspicacia y no se va a sentir cómodo con que su animalito sea atendido en un lugar donde hay tan alta proliferación de estos animales o tan alta densidad, ¿sí? ¿Cuáles serían entonces los vectores más importantes en salud pública? Cuando nosotros hablamos de salud pública nos referimos a la salud de todos. Y cuando hablamos de todos no es solamente de todos los humanos, también de todos los animales. Porque como nosotros en algún momento también ya estudiamos un poco acerca del tema de la zoonosis y hasta hicimos exposiciones, nos enteramos de que las enfermedades zoonóticas tienen un alto potencial de convertirse en epidemias, en endemias o incluso en pandemias, ¿cierto? Que afectan no solamente a los humanos, sino a los animales, ¿sí? Salud pública. Hay salud pública en medicina humana y hay salud pública en medicina veterinaria. Son ramas de estudio muy fascinantes que ojalá en el futuro, si ustedes así lo deciden y acceden a la educación superior y hacen su carrera veterinaria, se van a encontrar entonces con este tema y puede que a muchos de ustedes les guste, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los vectores más importantes en salud pública? Retomamos la pregunta. Tenemos acá los artrópodos. Cuando nosotros hablamos de artrópodos, hablamos de básicamente todos aquellos individuos que tienen varios pares de patas, ¿sí? En artrópodos encontramos tanto insectos como arácnidos, o sea, arañas, o primos cercanos de lo que serían las arañas. A este otro lado tenemos los llamados múridos. Cuando hablamos de múridos, nos referimos principalmente a lo que serían las ratas y los ratones. ¿Correcto? Muy bien. Chicos, la sesión se nos va a cerrar en unos segundos, entonces ya saben qué hacer. Esto se cierra. Regresan de nuevo al enlace inicial que les envié por el grupo de WhatsApp y volvemos a entrar por acá. ¿Sí?